Le tenemos en línea a la doctora Carmen Marín del Ministerio de Hacienda porque anunciaron desde el gobierno el pago de PTU a un monto un poco superior al salario mínimo, pero ella nos va a explicar mejor. Buen día, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas felicidades. Muchas gracias, buen día a todos, a toda la audiencia también, muchas felicidades para ustedes. Bueno, doctora, te estamos interrumpiendo hoy en el Día del Trabajador porque es muy importante el anuncio que leímos y escuchamos desde el gobierno con relación a PTU. Si nos puede explicar así en cristiano, para que la gente entienda muy bien de qué se trata este nuevo plan. Ok, les explico. En primer lugar también aclarar de que el periodo de registro ya terminó. Eso cerró el día viernes, creo que fue el día viernes 17. Fue el periodo viernes 15, me parece que fue el último día del periodo de registro. Por otro lado, se catastraron 1.830.000 personas. Nosotros en una etapa habíamos dicho, bueno, vamos a priorizar a las personas que reúnan todos los demás requisitos, pero que también hayan declarado un ingreso de hasta un salario mínimo. Entonces, eso es lo que habíamos hecho en todo este periodo de implementación del programa PTU. Cuando llegamos en la última etapa, nosotros habíamos analizado la cantidad de beneficiarios que ya estaban en la lista y por otro lado también evaluando las condiciones de aquellas personas que han sido excluidas por no reunir todos los requisitos. Entonces, llegado a esta etapa, nosotros habíamos evaluado incorporar también a aquellas personas afectadas en sus ingresos, trabajadores informales afectados en sus ingresos ante esta situación. Entonces, decidimos incorporar también a aquellos beneficiarios de ingresos por encima de un salario mínimo y hasta menos de 3 salarios mínimos, porque a partir de 3 salarios mínimos una persona ya está alcanzada por el IRP. Entonces eso fue un poco el ajuste que hemos implementado con el único propósito de incorporar a más paraguayos, a más trabajadores informales que hoy están siendo afectados en sus ingresos. Y de los 1.111.000 que ya están en la lista de beneficiarios, hay una cantidad de más o menos 35.000 o más de 35.000 personas que también reúnen las condiciones, pero que estaban en el siguiente tramo de ingreso. Entonces probablemente también, o sea, no probablemente, son personas que están también afectadas en sus ingresos ante esta situación económica ante la situación que estamos viviendo. Y doctora, a ver, esta gente que gana hasta 3 salarios mínimos, que sería una cifra aproximada de 6.300.000 Sí. aproximadamente, ¿cuánto van a cobrar y por cuánto tiempo? A ver, en primer lugar, esa afirmación es muy difícil de decir porque vos me estás diciendo personas que ganan más de 6 millones. Es importante aclarar que son personas que declararon que tenían ese ingreso y que por otro lado también nosotros observamos por los registros que si es que tiene RUT, por ejemplo, observamos el promedio de ingresos de los últimos 6 meses. Entonces estas personas también pudieron ser afectadas en sus ingresos en los últimos 2 meses. Ese es un dato importante. ¿Cuántos son? Son más de 35.000 personas. ¿Cuánto van a cobrar? Son 2 pagos. Este es el primer pago y a partir de la próxima semana vamos a iniciar la gestión operativa que esto requiere y también las verificaciones que requerimos para el siguiente pago del programa PTU. Entonces, concretamente son 2 pagos siempre y cuando no seas beneficiario del programa Ñangarecó. Si sos beneficiario del programa Ñangarecó y también reunís las condiciones del programa PTU, podrías recibir hasta un pago, porque en lo posible lo que tratamos de hacer es que todos los programas o todas las asistencias por parte del Estado lleguen hasta a 2 personas o 2 por familia. Ahora, directora, ¿qué pasa con aquellas personas que bien podrían cobrar estos pagos, pero no se inscribieron anteriormente porque consideraron que era mucho más conveniente dejar que otras personas más necesitadas puedan recibir los pagos y ahora lamentablemente las inscripciones están cerradas, tengo entendido?
Sí, nosotros desde un principio habíamos dicho vamos a priorizar, ¿sí? Vamos a priorizar a las personas afectadas en sus ingresos ante esta situación, a las familias más vulnerables, y en una siguiente etapa se estaría evaluando, o sea, ¿qué pasa con las personas que por alguna razón no se pudieron registrar? Sí. En primer lugar, es importante aclarar que el Ministerio de Hacienda había postergado el periodo de registro justamente porque teníamos varias consultas, la gente nos decía, hoy no pude inscribirme, hoy me tocaba, ayer tampoco pude inscribirme porque no pude ingresar a la plataforma o por A o B motivo. Entonces nosotros habíamos considerado eso y por ese motivo postergamos, creo que en más de dos ocasiones o en una o dos ocasiones postergamos los periodos de registro a fin de que más personas puedan ingresar. Y como resultado hemos obtenido a más de 1.800.000 paraguayos que se han catastrado y que hasta el momento más de 1.111.000 sí reúnen las condiciones. Entonces, si tu pregunta es, vamos a abrir una nueva etapa para Futuro, Sí. en esta etapa estamos evaluando todavía, hay todavía una cantidad importante de beneficiarios que vamos a estar publicando en los próximos días. Estimo que sería ya la última lista. Una vez que cerremos los pagos de ese primer tramo, vamos a evaluar para ver cómo avanzamos. Muy bien, clarito, doctora. Y le reitero nada más para la audiencia que nos está escuchando y la teleaudiencia también, solamente pueden cobrar PTU aquellos que se inscribieron, para aquellos Sí. que se inscribieron. Y están Por en dos supuesto. franjas, los que ganan el mínimo y aquellos que llegan hasta el salario mínimo por 3. Así es, ¿no es cierto? Menos de 3 salarios mínimos. Menos de 3 salarios mínimos, correcto. Sí. Se va a hacer en 2 pagos. ¿Cuánto cada pago? 548.000 guaraníes, que corresponde a más o menos el 25% del salario mínimo. Excelente. ¿Putubón le informa en su teléfono a los beneficiarios o el beneficiario tiene que mirar una página web? No, Futibón no te informa en el teléfono, tenés que ingresar a las plataformas del Ministerio de Hacienda para poder ver si sos beneficiario y con tu número de cédula puedes ingresar y ahí vas a poder verificar si sos o no beneficiario. El único momento en el que le llega un mensaje de texto al beneficiario es en el momento en el informe de la acreditación. Es decir, llega el mensaje cuando está el subsidio en la billetera y aquel trabajador informal ya está listo para ir a gastar en los comercios a los que le correspondan. ¿Y ese dinero puede utilizarlo discrecionalmente el beneficiario o tiene que ser solo para alimentos? Tiene que ser para productos farmacéuticos o consumos de la canasta familiar. Y se puede hacer en 2 etapas, porque fíjate que en otros programas, por ejemplo, los beneficiarios iban al supermercado y le exigía al súper que gaste íntegramente el monto, no podían fraccionarlo. No, eso está prohibido, eso no está permitido. A ver, si yo recibo hoy mi subsidio de 548.000, yo decido cuándo me voy y yo decido cuánto voy a gastar. Lo único que exige el programa Futibó es que tengas algún movimiento en tu billetera en los próximos 30 días a partir del mensaje que recibiste. Es decir, en 30 días por lo menos una vez tuviste que haberte ido a gastar, pero no necesariamente tenés que gastar todo. Ese es un dato importante porque la gente también piensa que tiene que gastar todo de una vez. Eso es falso. Puede gastar de acuerdo a la administración que desee la persona o la familia, pero como reitero, lo único que es importante es que al menos un movimiento tenga la cuenta en los próximos 30 días. Y si es que hay en algún supermercado o alguna cuestión que ellos tengan alguna irregularidad que detecte la ciudadanía al respecto, también tienen que denunciar. Nosotros habilitamos plataformas, habilitamos unos canales del Ministerio de Hacienda para que se presenten las denuncias si es que alguien detecta algún tipo de irregularidad, que tiene que citar algunos números aprovechando ese espacio. Exacto, claro. Ahora, doctora, ¿hubo casos de trabajadores que se registraron o intentaron hacerlo y que ganan menos del salario mínimo? Sí,
Si ganan menos de un salario mínimo y reúne todas las demás condiciones o demás requisitos, esa persona es un beneficiario del programa Putibó. Como te decía al principio, nosotros priorizamos a los trabajadores más vulnerables en la primera etapa. O sea que si, de vuelta insisto, si se registró, se hizo las verificaciones, esa persona reúne los requisitos, hoy es un beneficiario del programa Putibó. Excelente, muy bien, doctora, muy buena noticia. Entonces, reiteramos que Putibó ahora ingresa también en una segunda etapa para aquellos trabajadores que ganan el salario mínimo, o sea, digamos, menos de 3 pagos del salario mínimo. O sea, yo estuve haciendo una cifra, doctora, me da aproximadamente 6.300.000 más o menos. O sea, gente que gana por debajo de 6.300.000 y que se haya inscrito en Putibó. Sí, así mismo. Exactamente. Bueno, en 2 pagos, 540.000 aproximadamente, se le deposita en una billetera para de alguna manera batallar un poco con esta difícil situación que estamos pasando. Sí, así mismo, es para todas aquellas personas que hayan declarado, que hayan tenido algún ingreso por debajo de los 3 salarios mínimos. Como vos lo estabas diciendo, este es el requisito fundamental, y todos los demás que ya la ciudadanía conoce: no ser funcionario público, no estar alcanzado por el IRP, o no ser cotizante de algún otro, de alguna entidad de seguridad social, y también el tema del entorno familiar, que hemos verificado bastante. Por otro lado, si me permitís, quiero citar los números que te decía hace rato. Si la pregunta es dónde puedo denunciar a una persona que cobró, o si estoy viendo algún tipo de irregularidad en el procedimiento, es importante que la gente sepa que puede acercar su denuncia al 0976-757-886, 0976-181-816 y al 0976-469-002, o enviarnos un correo a la siguiente dirección: anticorrupción.mh@gmail.com. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Muy amable en realidad. La verdad que es una linda noticia para un día como hoy y un momento como hoy. Sí, así mismo. Estamos trabajando constantemente en el Ministerio de Hacienda para tratar de impulsar y también llegar a la mayor cantidad posible de personas que hoy están afectadas en sus ingresos ante esta situación. Muy bien, muchas gracias. Estaba con nosotros la doctora Carmen Marín, la directora de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda.